Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña la doctora Analía Orbe, ella es médica especialista en diabetes del Hospital Julieta Lanteri. ¿Cómo andas, Analía? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, y hablando de prevención, y trabaja mucho Analía en prevención, ya vamos a ir hablando, pero en principio definir qué es la diabetes, cómo contamos qué es. Bueno, la diabetes es una condición crónica que se manifiesta por alteración en la glucemia, que es los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Por encima de los valores normales. Claro. ¿Sí? La diabetes más frecuente es la diabetes tipo 2, que es con la que más insistimos en prevención y cuidado, porque está muy alineada con el modo de vida que tenemos. Si bien tiene una carga genética importante, es una patología que se desarrolla en parte por otros factores que son ambientales y que tienen que ver con la falta de actividad física, el sobrepeso, la obesidad, la alimentación. Y bueno, después está la diabetes tipo 1, que es ya más, es una enfermedad de origen autoinmune, es mucho menos frecuente que la diabetes tipo 2, tiene menos carga genética incluso. Mira. Y es una condición que ya depende de insulina, porque hay una cuestión, como digo, de falta de una hormona que hace que necesite un tratamiento diferente. Es lo que se conoce como insulina dependiente. El insulino dependiente, exactamente. Por ahí hoy hablamos más de diabetes tipo 2 porque es más del 95% de los casos y, como digo, va enlazada con un montón de otras condiciones de salud crónicas como son el colesterol, el sobrepeso, el resto de los factores de riesgo cardiovascular. Claro. ¿Qué diferencia hay con la resistencia a la insulina? ¿Es lo mismo? No es exactamente lo mismo, obviamente están relacionadas. La resistencia a la insulina muchas veces suele ser como un estadio previo, ¿sí? Siempre insistimos que su diagnóstico es clínico, hay datos clínicos que nos hablan de resistencia a la insulina y que son justamente el terreno para empezar a trabajar, a tomar conducta activa y evitar el desarrollo de una diabetes. Claro. ¿Sí? Hablamos de tema prevención y cómo llegamos antes. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, puntualmente en Sí. diabetes, primero esto de conocer la frecuencia que tiene para no asustarnos, ¿sí? Porque siempre cuando se habla de diabetes, lo primero que aparece es como temor o como que es algo que a mí no me podría pasar, pero sabemos que es una condición muy, muy frecuente, que hay un factor de riesgo que no lo podemos modificar, que es la edad, por ejemplo. A mayor edad que tenemos, más riesgo tenemos de tener diabetes. ¿Hay una edad donde por ahí se dispara más? No puntualmente en alguna edad, pero sí sabemos que a medida que vamos creciendo en el adulto, Sí. un adulto mayor, eso es un factor de riesgo de tener diabetes, que como digo, eso no es modificable. Tiene un factor genético, entonces cuando tenemos antecedentes familiares cercanos y sabemos que hay diabéticos en la familia, es una buena oportunidad para uno empezar a controlarse. Y si no hay ningún dato puntual, de todas maneras, cualquier adulto joven a partir de los 30 años debería hacerse un chequeo con un examen de laboratorio para ya empezar a chequear si está la glucemia alterada y uno empieza a tomar conducta. Dicho esto, como digo, más allá de los controles, después el resto de tener una vida saludable o equilibrada en cuanto a lo que es actividad física, descanso, alimentación, siempre va a prevenir todo este tipo de condiciones metabólicas, ¿sí? Claro. Más allá del riesgo que sepamos que tenemos o no. Se habla que la diabetes es subdiagnosticada, o sea, hay Claro. mucha gente que tiene y no sabe. Y no lo sabe. Eso es porque en gran parte, como otra gran cantidad de nosotros desde el hospital trabajamos con crónicas no transmisibles, o sea que dentro de esta diabetes y hay un montón de otras condiciones Claro. crónicas que tienen esta característica común, que es que son silentes durante muchos años. Incluso cuando uno va a hacerse un control y te dicen que hay algo mal, a uno cuesta a veces tomar esa conducta porque generalmente uno llega a hacerse el control y se siente bien. Sí. Eso es a veces lo que retrasa el diagnóstico, por eso es que uno hace tanta campaña en lo que es prevención y diagnóstico temprano, ¿sí? Para empezar a tomar una conducta en el momento oportuno, ¿sí? Y evitar complicaciones o evitar ya atajar la enfermedad cuando ya tiene 20, 30 años de evolución y estamos ya recibiendo complicaciones. ¿Sí? ¿Cómo nos amigamos con eso de, conductas saludables, no vamos a poder comer más esto, no vamos a poder hacer esto? ¿Cómo nos amigamos con eso? Porque Sí. hay mucho de como mito también, ¿no? Hay mucho mito, es cierto. Eso, el tema de las dietas y las cosas en excesos nunca funciona, creo, ¿no? Por eso siempre este tipo de cuestiones creo que van acompañadas de los equipos de salud, que somos los responsables también de ayudarlos y guiarlos en lo que es, nosotros hablamos mucho de lo que es la autogestión en el cuidado de salud, Sí. esto de aprender cómo cuidarme y yo tomar una conducta diaria de cuidado todos los días, ¿no? No extremas, ¿sí? La alimentación
tiene que ser variable, digamos, y obviamente dentro de la alimentación vamos a elegir alguna vez algo que no sea lo más saludable, todos lo hacemos, yo también, hablando de esto, alguna vez como cosas que sé que no son saludables, pero dentro de un equilibrio, ¿no? Claro. Esto de mantener un equilibrio, lo mismo con la actividad física, ¿sí? Buscar o elegir lo que a uno le gusta, lo que uno lo hace sentir bien. La actividad física tiene muchos beneficios, no solamente en condiciones crónicas, digamos, tiene impacto en sensación de bienestar, tiene una función también vincular desde lo social, para el estado de ánimo, para lo que es salud mental. Entonces hay un montón de cuestiones que uno puede elegir hacer que nos van a traer múltiples beneficios a diario. Y tenemos una ciudad que... Y tenemos una ciudad que da para eso, claro. Y nos invita tal cual, exactamente. En Tandil hay mucho... Claro, eso es muy importante, ventaja. es una ventaja y no es cierto, no todas las ciudades tienen los espacios verdes que hay en Tandil y creo que en general es una ciudad que hace mucha actividad física y mucho espacio para eso. ¿Qué es lo que más escuchás en cuanto a los temores? Digo, cuando aparece un diagnóstico, ¿cuál es el miedo? O, ¿voy a poder? ¿No? ¿Qué pasa ahora? En diabetes puntualmente siempre aparece el mismo terror, que es la imagen esa de una persona que pierde la vista, sí. o que tiene alguna amputación. Yo siempre explico, o el uso de la insulina, ¿no? El tratamiento con el uso de la insulina. Las complicaciones que uno más le aterran son complicaciones a largo plazo que son totalmente evitables si uno hace un diagnóstico temprano y toma una conducta de vida saludable a diario. Yo siempre insisto, el otro día hablaba con una paciente que atiendo hace mucho y le decía, los controles de salud está perfecto que te los hagas, pero ir una vez al año al médico o cada 6 meses no necesariamente quiere decir que te estés cuidando. También uno tiene que ver qué haces mañana después de salir del consultorio, ¿no? Si vos realmente estás tomando una conducta de cuidado que parte de una decisión propia y también parte del acompañamiento y que uno pueda aprender a cuidarse y entender cómo, ¿no? Para eso estamos los equipos de salud, para orientarlos y acompañarlos. En el Hospital Lanteri, una de las características, además de la asistencia, es la promoción de talleres. Sí. Para que las personas se acerquen. ¿Qué ofrecen esos talleres? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros ya, como conocen, el Hospital Lanteri ha crecido mucho en el último tiempo, está especializado en crónicas no transmisibles y puntualmente nosotros estamos cambiando un poco el modelo de atención en ese sentido, digamos, no simplemente intentamos no recibir a la persona con la complicación o la dolencia, sino que queremos atraer que vengan. Primero hacerse el control y el tema de los talleres justamente apunta a eso, a este entorno de educativo, por decirlo así, para generar información de autocuidado que apuntan no solamente, digamos, nosotros tenemos el taller de diabetes, hay otros espacios y de hecho ya hay ideas para más adelante de otros espacios también grupales que ayuden en lo que es autogestión de salud en otras áreas que no son diabetes, pero digo, lo que apuntan, los talleres de diabetes, por ejemplo, no son talleres de recetas de cocina, porque por ahí creen que es eso, muchos pacientes me han dicho no, digamos, no son talleres donde les enseñamos a cocinar, nada por el estilo, son talleres donde les enseñamos de qué se trata la condición, sobre todo también para tener un vínculo con esa condición, digamos, estable o equilibrado, no asustarse. Además es crónico. Porque es crónico. Vamos a convivir. Convivís con eso implica simplemente un cambio de conducta y siempre decimos lo mismo, uno lleva una vida saludable con controles, decidiendo cuidarse y no va a tener ninguna complicación, ¿sí? Entonces esos espacios buscan eso. Son grupales, también eso tiene su condimento, que siempre son diferentes porque hay diferentes personas que algunos no hablan nada, no cuentan nada porque eso es parte de cada uno, otros cuentan mucho de su experiencia y sirve para el otro también. Así que sí, son espacios muy ricos que los fomentamos constantemente y están abiertos a cualquier persona que quiera ir. Claro. No necesariamente tienen que ser personas que se atienden con médicos de ahí, sobre todo talleres de diabetes, averiguan qué día empiezan y pueden ir a acercarse y empezar y hacerlo, digamos. Bueno, tienen el retinógrafo también ahí. Sí, y el retinógrafo con el cual, con los chicos de retina. ¿Qué es y para qué sirve? El retinógrafo es un equipo que tenemos en el hospital ya desde hace un par de años, que capta imágenes de la retina, requiere de un operador y nosotros lo estamos usando junto a los chicos de retina, el equipo de retina que ya han estado con vos. Los chicos desarrollaron un software de inteligencia artificial, yo eso no entiendo tanto, pero a través de la inteligencia artificial pueden detectar si hay lesiones en la retina por diabetes y ganar un paso, sobre todo en aquellas personas que por ahí no llegan a acceder al oftalmólogo en primera instancia. No es algo que reemplaza al oftalmólogo para nada, pero es una estrategia de screening para hacer diagnóstico temprano muy valiosa que ya la hemos utilizado en varias oportunidades en territorio
hemos ayudado a detectar retinopatía y a encauzar eso en muchos pacientes. Así que eso es una estancia preventiva. Es una instancia preventiva, ¿sí? Es ya lo que decimos nosotros. Viste que en prevención uno habla de diferentes etapas de prevención, ¿sí? Nosotros tratamos de abarcar todas las que podemos. Siempre uno insiste que en prevención y promoción de salud hay muchas cuestiones para hablar. Puntualmente lo de Retinar es una prevención buscando ya un diagnóstico que está, digamos, que por ahí la persona no lo conoce, ¿no? Claro. Pero busca esto, acceder de forma temprana a una patología que requiere una atención pronta, ¿sí? Porque la complicación a largo plazo o a mediano plazo es quizás la ceguera o la pérdida de visión. Así que sí, con los chicos de Retinar muy contentos porque venimos trabajando muy bien. Así que Analía, muchos pacientes, por ahí, personas que tienen, ¿no?, diagnóstico de diabetes, dicen, bueno, que es la cuestión social de ir a algún lugar y no poder compartir con otro, qué se lleva, qué comida. ¿Sigue como rondando siempre la cuestión alimentaria? Sí, sí. Tiene como mucha la cuestión, importancia. lo que pasa, tiene un peso muy importante la cuestión alimentaria, pero siempre decimos esto que es cuestión de organizarse y aprender. Y en el momento de eventos sociales, también hay cosas para elegir que tengan menos impacto en tu glucemia, sin tampoco tener que estar llevando un tupper al casamiento específico. No necesariamente va a pasar eso, sobre todo si vos ya llevas una conducta de cuidado. Eso se va aprendiendo. Son temores que a veces las personas tienen, sobre todo cuando empieza el diagnóstico, y que a veces hace que se aíslen incluso de eventos sociales. Exacto. Y no es necesario. Eso también lo charlamos mucho en los talleres. Es un espacio donde charlamos muchos de esos temas que forman parte del día a día de todos. Así que, claro. ¿Prevalencia hombres y mujeres es indistinto? Sí, en general, prevalencia de hombres y mujeres es más o menos igual. La prevalencia es alta en general en ambos géneros. Nosotros tenemos un 12% de la población con diabetes. Eso parte un poco del último censo que se hizo, pero siempre decimos que el último censo fue en base a datos de personas que se conocían diabéticas. Claro. Entonces nosotros no tenemos la otra parte que son las personas que desconocen que tienen la enfermedad. Entonces uno estima que es mucho más del 12%. De la población que tiene diabetes tipo 2, y es un número importante. Exacto. ¿Hay síntomas a los que tener en cuenta? Sí, los síntomas quizás más conocidos son la pérdida de peso, el cansancio extremo, el estar orinando de forma constante sin ningún causal, la sensación de hambre en esa persona que baja de peso y que está comiendo mucho. Si esos síntomas cardinales tienen que ver ya con una etapa por ahí más de descompensación y de quizás ya varios años de una diabetes no controlada, ¿sí? Que muchas veces llegan en esa situación y por supuesto eso se revierte, se controla, ¿sí? Después en las etapas previas los síntomas son más solapados, entonces por ahí insistimos en lo que es hacerse un control, ¿sí? Que por eso cuando uno se hace el control anual que el clínico te manda, está medida la glucemia siempre está, entonces ahí se detecta en un laboratorio sencillo. ¿Sí? Y esto decía que el colesterol también, bueno, todo, o sea, es como, colesterol, no lo podemos aislar, ¿no? No. Los datos. Hace ya varios años que el control de una persona con diabetes no está centrado en la glucemia, ¿sí? En el valor de la glucosa, sino yo siempre insisto, tiene que estar la presión controlada, el colesterol, el tema del peso, el tema de si hacen actividad física o no. Todos esos pilares contribuyen a que baje su riesgo cardiovascular. No nos centramos solamente en estar midiendo la glucemia. Claro. Por eso tampoco es que todas las personas con diabetes tienen el equipo para medirse. A veces te dicen, a mí no me lo dieron, y por ahí no es necesario que lo tengas. Claro. ¿Sí? Hay diabetes que son más leves y se manejan quizás con cambios de hábitos y alguna mínima medicación y nada más que eso, ¿sí? Y el seguimiento por el clínico, ni siquiera el seguimiento por el diabetólogo, ¿sí? Que eso a veces nosotros insistimos bastante, sobre todo en este momento donde hay una demanda enorme en atención en una patología tan frecuente y en otras también. No necesariamente siempre uno tiene que ser evaluado por un especialista en diabetes. A veces el clínico o el médico generalista puede llevar esta condición de forma correcta, completamente. La derivación oportuna, como digo, también ayuda hoy a que no haya tanta demanda, ¿sí? Sobre una especialidad. Claro, que eso es lo que están notando ahora este tiempo. Nosotros en el hospital, nosotros crecimos muchísimo, la verdad que eso estos últimos años se ha notado, estamos trabajando en conjunto, siempre digo que el crecimiento tiene que ver con varias variables, porque hay más prestaciones,
con el equipo, más especialidades, pero todo el grupo de trabajadores, desde mesa de entrada, las chicas que están en mesa de entrada, son gente muy comprometida y muy valiosa que han ayudado a que vaya para adelante el lugar, porque la verdad que el crecimiento se vio en un contexto difícil en salud, a todo nivel, nosotros no estamos exentos a eso, y hoy la demanda es enorme, por eso es que uno también intenta, siempre decimos, por más de que hayamos crecido mucho como hospital, tenemos un recurso que es finito en cuanto a, digamos, un recurso físico y recursos de profesionales y trabajadores, y tampoco podemos responder a la demanda enorme que hay. Por eso es que quizás a veces se notan algunas cuestiones de turnos, que es lógico, porque hoy hay mucha complicación con ese tema. Hay muchos afiliados de obras sociales que quizás por ahí evitan pagar el copago o no tienen más médico de cabecera y lo buscan en el público. Y entiendo que estamos trabajando bien, pero a veces también la respuesta no llega por esta cuestión de que es imposible que un solo lugar responda quizás a toda la demanda, ¿no? Exactamente. ¿La medicación es crónica en los casos de diabetes tipo 2? Siempre, la medicación va variando. Yo siempre les digo, es muy variable a lo largo del seguimiento de un paciente diabético, depende mucho de las conductas que toma. Hemos tenido muchos pacientes que han empezado, siempre contamos muchos ejemplos, pero hay pacientes que han empezado con muchas medicación, incluso con insulina, y cuando hacen muchos cambios o por ahí los vamos siguiendo mucho y toman decisiones de cambio y pueden hacerlas, el tratamiento se modifica, porque todo lo que no es farmacológico puede llegar a cambiar, a compensar, a cambiar la balanza y hacer que uno le quite fármacos. Eso pasa constantemente. Claro. ¿Sí? Como también pasa lo contrario, si uno no hace nada, yo siempre les explico, si no haces nada desde lo no farmacológico, hay que poner del otro lado, y también eso tiene un límite, ¿sí? Entonces, y un costo, a veces los efectos adversos, el tema de estar con multimedicamentos, ¿viste? Es un tema también. Bueno, muchos han hablado de medicamentos del famoso GLP-1, que empezó para tratamiento de diabetes, se usa para el tema de descenso de peso. ¿El origen es para tratar la diabetes? Sí, los agonistas de GLP-1 son fármacos excelentes que ya hace unos años se están utilizando. Quizás hoy están más en la vidriera por el tema de obesidad y sobrepeso. Tienen una indicación clara, hay dosis claras y seguimiento claro. En diabetes tienen muy buena respuesta también, son costosos, eso es lo que tiene, son costosos, son inyectables, hay algunos que no, pero la mayoría son inyectables. Hay mucha por ahí desinformación con eso porque en muchos casos se usan sin indicación, pero bueno, sí son buenos fármacos que tienen buena respuesta. Entiendo, porque ningún fármaco es inocuo y que el GLP-1 no es para todos los pacientes con diabetes. No, y además quizás hoy lo que se ve de afuera, sobre todo con este tema de lo que es obesidad o sobrepeso, y más puntualmente creo que con ese tema, no es una solución única, digamos. Primero y principal, siempre requiere un diagnóstico y una indicación, no cualquier persona lo tiene indicado. Segundo, no es un tratamiento único, tiene que ir acompañado de otros cambios para que funcione, para que no tenga efectos adversos. Por eso digo, no es algo mágico, que es a veces por ahí en lo que se cae cuando se buscan resultados rápidos, ¿no? No, por eso hablábamos y empezaste diciendo eso, que es todo un proceso, es todo un proceso, hay que abarcar los distintos espacios, ¿no? Exacto. Y que uno como paciente también tiene que estar involucrado, porque si no tampoco no llegamos exactamente, sí. Y siempre decimos, si hay dudas, consultar. Si hay dudas, consultar. Siempre hay opciones, a veces cuando hay incomodidad con el tratamiento, siempre hay cosas para charlar o cosas para mejorar, así que sí, siempre cuando hay una duda hay que consultar. Entiendo también que cada paciente es único, porque tenemos por eso, bueno, a mí me hace bien esto. Es un traje a medida, siempre digo lo mismo, porque, bueno, eso también en los talleres los hablamos mucho, porque a veces por ahí comparten cosas y dicen, no, a mí me dieron esta medicación, a mí esta otra, ¿y por qué no me dieron aquella? Y yo siempre digo lo mismo, tal cual, es un traje a medida. Quizás a uno recibe una medicación porque otra le hace mal y al otro no. Entonces, también lo mismo con los hábitos y las actividades que uno elige son diferentes. Entonces, nunca va a ser exactamente lo mismo el tratamiento. O empiezo un tratamiento y ya está, no me hago más control y sigo tomando esa medicación. No, eso es lo ideal, siempre, sobre todo cuando hay un diagnóstico de diabetes. Obviamente uno lo va charlando con su médico, el que le está siguiendo, pero habitualmente cada 6 meses uno suele ver, cada 6 meses o una vez al año, dependiendo de la condición, ¿no? Pero habitualmente en estas condiciones suele ser cada 6 meses un control,
o con el médico de cabecera para ver si hay que hacer algún cambio y no quedarse eternamente con esa medicación. Porque a veces por ahí hay que hacer cambios, eso en cualquier condición, en hipertensión pasa lo mismo, sí, colesterol, ¿sí? Y también para chequear cómo viene el tratamiento, porque por ahí hay que ajustarlo, digamos, para arriba o para abajo. Claro. Analía, ¿y en los más chiquitos? Y en los más chicos es un tema importante todo lo que es metabólico, por el aumento que ha habido en obesidad y sobrepeso. Todo esto asociado también a lo que es la tecnología. Hoy los chicos están mucho con pantallas y bueno, eso hace que por ahí tengan estén menos en movimiento. Claro. Sí, eso los predispone bastante. Ha aumentado muchísimo lo que es obesidad y diabetes tipo 2 en la infancia. Nosotros también hacemos mucho trabajo de lo que es difusión por este tema también, ¿sí? Porque también el adulto convive en familia y cualquier conducta que tome uno desde lo alimentario, desde los hábitos, es un ejemplo para los más chicos que nos están viendo, ¿sí? Que son los que quizás están más expuestos con este tema de la alimentación y de las tecnologías. Sí, es un tema importante ese. Analía, te agradecemos. Bueno, gracias por invitarme. Y sobre todo reiterar, ante la duda, consultar. Sí. No a la automedicación, no decir, toma, empiezo esto y demás, porque, bueno, la diabetes tiene tratamiento. Tiene tratamiento, sí. Que eso es lo importante, y también cómo sacar los mitos, ¿no? Sí, de evitar el temor, que es a veces los que nos deja sin actuar, ¿sí? Gracias. No, a vos. La doctora Analía Orbes, médica especializada en diabetes del Hospital Julieta Lanteri. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.